La mayoría de las personas creen que piensan por sí mismas, que deciden con libertad, que sus opiniones y emociones son suyas. Pero detrás de cada gesto, detrás de cada decisión que parece espontánea, existe una fuerza invisible que manipula el tablero. La mente maquiavélica no se presenta como un enemigo abierto, sino como un arquitecto en las sombras que diseña cuidadosamente el terreno sobre el que caminas. Lo más perturbador es que no necesita cadenas físicas para atarte. Utiliza tus deseos, tus inseguridades y tu necesidad de reconocimiento como grilletes invisibles. Quien domina el arte maquiavélico no actúa con prisa, no arrebata, no golpea de frente, se infiltra. Te observa, analiza tus debilidades y aprende el lenguaje exacto de tus miedos. Y cuando ya conoce cada grieta de tu mente, no necesita imponerte nada. Basta con un gesto, una pausa, un silencio calculado para guiarte hacia donde quiere. No te das cuenta porque el control no se siente como opresión, sino como una decisión que tú mismo tomaste. Esa es la trampa más peligrosa, creer que eligiendo eres libre, cuando en realidad solo estás siguiendo un guión escrito por otro. El maquiavélico no necesita ser un rey ni un dictador para someterte. Puede ser tu jefe que aparenta cordialidad mientras mide cada palabra que dices. Puede ser esa pareja que alterna dulzura con frialdad para mantenerte inseguro. Puede ser un amigo que siempre parece aconsejarte, pero en realidad te ata a su narrativa. Su poder no proviene de la fuerza bruta, sino de la sutileza, del arte de disfrazar el control con la apariencia de afecto, cuidado o autoridad legítima. Y mientras más crees que es por tu bien, más profundamente quedas atrapado. Lo aterrador es que la manipulación maquiavélica no necesita ser continua. Basta con pequeños momentos de control estratégico que dejan cicatrices en tu mente. Un comentario que destruye tu confianza, seguido de un elogio que te hace agradecerle a quien antes te hirió. Una ausencia prolongada que despierta tu ansiedad y luego una presencia repentina que te hace sentir que lo necesitas. Este vaivén de sombra y luz no solo confunde, crea adicción. Te vuelves dependiente de la validación del manipulador porque te convence de que solo él puede devolverte el equilibrio que previamente destruyó. El secreto está en que no lo ves venir. La mente maquiavélica es experta en el arte de la invisibilidad. Nunca se muestra como lo que realmente es, un depredador psicológico. Se oculta bajo máscaras de virtud, se presenta como protector, guía o aliado, y es precisamente esa apariencia la que lo vuelve impenetrable a tu sospecha. Y cuando finalmente empiezas a sentir que algo anda mal, ya llevas demasiado tiempo jugando dentro de su laberinto. Así, lo que llamas libertad no es más que una ilusión cuidadosamente fabricada. Caminas creyendo que decides, cuando en realidad cada paso que das está marcado por huellas que otro dejó antes que tú. La pregunta que queda flotando es: ¿cuántas de tus elecciones son realmente tuyas y cuántas son solo obediencia disfrazada de voluntad? El verdadero genio de la mente maquiavélica no está en lo que dice abiertamente, sino en lo que logra ocultar detrás de una máscara impecable. Nunca se muestra como un tirano, jamás como alguien que busca someterte. Al contrario, se viste de virtud. Puede parecer el mentor que guía, el amigo leal que aconseja, el compañero que se sacrifica por ti. La fachada es tan sólida que desarma cualquier sospecha, porque aprendió que los hombres no juzgan por la esencia, sino por la apariencia. Y mientras tú ves nobleza, detrás se esconde un cálculo frío, un interés que nunca se revela del todo. El disfraz es necesario, porque nadie seguiría de forma voluntaria a un verdugo que muestra sus cadenas. El maquiavélico comprende que la dominación abierta provoca resistencia y que la sumisión voluntaria es más eficiente cuando se envuelve en gratitud. Así, transforma la manipulación en un acto que parece generoso. Te convence de que le debes algo, cuando en realidad es él quien ha tejido la deuda en tu mente. Y una vez instalada, la sensación de obligación se convierte en un ancla que te mantiene obediente sin necesidad de órdenes. Lo más inquietante es que estas máscaras no son temporales.
Son personajes perfectamente diseñados. Cada gesto, cada palabra, cada silencio está ensayado con precisión. Ante ti, puede mostrarse como alguien comprensivo, mientras que frente a otros se transforma en figura autoritaria. Esa capacidad camaleónica lo convierte en alguien casi imposible de desenmascarar, porque la versión que tú conoces siempre parece coherente, siempre parece real, y aun cuando sospechas, el peso de su actuación te hace dudar de tu propio juicio. El maquiavélico sabe que el poder de una mentira no está en su perfección, sino en el deseo del otro de creerla. Y como la mayoría prefiere una ilusión cómoda a una verdad incómoda, él te ofrece exactamente lo que quieres ver: protección, seguridad, afecto, dirección. Tú mismo cierras los ojos ante las grietas, porque aceptarlas significaría enfrentar la posibilidad de que nunca fuiste libre. Esa ceguera voluntaria es el terreno fértil donde germina su control. Pero hay algo aún más perverso: el momento en que el disfraz se desliza, cuando muestra apenas una chispa de su verdadero rostro. No lo hace por descuido, lo hace a propósito. Esa sombra fugaz que percibes, esa frialdad repentina o ese comentario cruel, se convierte en una herida psicológica que él mismo después cura. Al devolverte la calma, al vestirse de nuevo con la máscara amable, siembra en ti la sensación de que sin él estarías perdido. Es el ciclo perfecto. Te hiere, te salva, te ata. Así lo que parece virtud es solo un espejo deformado. Lo que parece amor es un contrato oculto, y lo que parece amistad es un laberinto de hilos invisibles que él mueve desde la oscuridad. Quien domina el arte del disfraz no necesita gritar ni imponer su autoridad. Basta con sonreír y dejar que los demás se entreguen a su propia condena. El silencio para la mayoría es un vacío incómodo, pero en manos de una mente maquiavélica se convierte en un arma quirúrgica. No responder, demorar una palabra, suspender una explicación. Cada pausa está cargada de intención. El silencio no es ausencia, es presencia invisible que moldea tu ansiedad. Quien manipula con maestría comprende que la incertidumbre corroe más que una amenaza directa, porque lo desconocido no tiene forma, y aquello que no puedes definir se multiplica en tu mente como un eco interminable. El maquiavélico sabe que el exceso de palabras te da armas para defenderte. Por eso las guarda. Prefiere dejarte en la penumbra, provocando que seas tú quien complete los vacíos. Y en ese ejercicio, tus propios miedos, tus inseguridades y tus recuerdos deforman la realidad a su favor. Te castiga con la duda, porque no hay cárcel más efectiva que aquella que construyes tú mismo dentro de tu cabeza. Y mientras tú consumes energía intentando descifrar sus intenciones, él simplemente espera, paciente, hasta que tu resistencia se derrumba por agotamiento. El silencio calculado tiene un efecto devastador porque no se limita a crear ansiedad. También genera dependencia. Cuando finalmente rompe la pausa y decide hablar, su voz se convierte en alivio, en la llave que abre la celda que tú mismo reforzaste. Cada palabra, entonces, adquiere un peso desproporcionado. Se vuelve el árbitro de tu paz interior, el juez de tu estabilidad emocional. No necesitas cadenas cuando un simple gesto de indiferencia basta para inclinar el eje de tus emociones. Lo más siniestro es que este método rara vez se percibe como manipulación. Quien lo sufre lo justifica. Está ocupado, necesita espacio, es parte de su carácter. Excusas que encubren la realidad. Lo que parece una ausencia inocente es, en verdad, una estrategia deliberada. Y cuanto más intentas adaptarte a ese silencio, más condicionado quedas. Como un animal entrenado a esperar la señal de su dueño, acabas calibrando tus acciones en función de la respuesta que nunca llega. El maquiavélico entiende que el verdadero control no se ejerce hablando, sino callando en el momento preciso. Cada pausa es un recordatorio de que tu equilibrio depende de su ritmo, no del tuyo. Te obliga a bailar en un escenario donde la música se detiene sin previo aviso y el miedo a quedar en ridículo te mantiene obedeciendo incluso cuando nadie te lo ordena.
Al final, el silencio se convierte en una sombra que te acompaña a todas partes. No necesitas su voz para sentir su dominio. Basta con la expectativa de que podría callar otra vez. Así, lo que para ti era vacío se transforma en una presencia constante, un eco invisible que guía tus pasos, incluso en su ausencia. Y en ese momento, comprendes que el silencio no es neutral. Es una sentencia disfrazada de espacio vacío. No hay cadena más poderosa que aquella que alterna placer y dolor. La mente maquiavélica lo sabe y por eso nunca ofrece estabilidad. Su estrategia es oscilar. Hoy eres su aliado, mañana su enemigo. Hoy te acaricia con palabras dulces, mañana te hiere con un desprecio calculado. Esa oscilación constante rompe tu percepción de la realidad, pero también crea una paradoja brutal. Mientras más te hiere, más ansías sus momentos de ternura. Este ciclo de contradicciones no es un error, es un diseño. Porque el ser humano, en su fragilidad, se acostumbra rápido a la estabilidad, pero se obsesiona con recuperar lo que le fue arrebatado. Así, cada gesto cruel del maquiavélico se convierte en el preludio de un perdón que parece redención. Te hunde en la sombra para que la luz, cuando regresa, se sienta casi divina. Y en esa dinámica se instala la adicción más devastadora, la adicción al verdugo que también juega a ser salvador. Lo más perverso es que el contraste no destruye tu vínculo, lo fortalece. La mente se aferra a los momentos de alivio como si fueran pruebas de que, en el fondo, existe bondad. Justificas los abusos, minimizas las heridas, porque temes perder esos destellos de afecto que parecen únicos. No ves que ese afecto no es genuino, sino una moneda falsa diseñada para comprarte. Lo que recibes no es amor, es control disfrazado de amor. Cada fragmento de dolor es cuidadosamente equilibrado con una dosis de ternura. Cada insulto con un elogio posterior. Cada rechazo con una atención inesperada. Este vaivén no solo confunde, te programa. Te convierte en alguien incapaz de romper el lazo, porque siempre crees que el próximo momento de luz compensará toda la oscuridad acumulada. Esa esperanza desesperada es la droga más fuerte, y el maquiavélico se asegura de administrarla en dosis exactas para que nunca escapes. La fragmentación psicológica crea un escenario donde ya no distingues lo real de lo fabricado. ¿Es cariño o manipulación? ¿Es protección o dominio? La mente, agotada de tanto girar entre polos opuestos, termina aceptando cualquier interpretación que te dé un poco de calma. Y esa calma, irónicamente, depende de la misma persona que sembró el caos. Así se completa el círculo. Cuanto más te hiere, más dependes de él. Cuanto más lo necesitas, más control tiene sobre ti. La luz y la sombra ya no son fuerzas externas, se convierten en barrotes de una jaula que llevas dentro, y cada vez que intentas salir, el miedo a perder la luz te empuja de nuevo hacia la oscuridad que él controla. El control final de la mente maquiavélica no se ejerce sobre tu cuerpo, ni siquiera sobre tus emociones inmediatas. Se ejerce sobre tu historia. Quien domina tu narrativa, domina tu identidad. Y eso es lo que hace el manipulador más peligroso. Reescribir los hechos hasta que incluso lo intolerable parezca necesario. Lo que fue abuso lo renombra como sacrificio, lo que fue egoísmo lo presenta como amor, lo que fue traición lo maquilla como estrategia. El pasado se distorsiona, el presente se acomoda y el monopolio de la narrativa no necesita pruebas, solo repetición. Con paciencia te convence de que lo recuerdas mal, de que exageras, de que tu percepción es débil. Y a medida que dudas de tu memoria, él inserta nuevas versiones de la realidad. Poco a poco, tu confianza en ti mismo se erosiona, hasta que llegas a depender de su relato para orientarte. Ya no sabes qué es verdad ni qué es mentira. Solo sabes que sin él, tu mente se fragmenta. Y en ese vacío, aceptas su voz como brújula. Lo más inquietante es que este dominio no siempre se percibe como imposición. Puede llegar disfrazado de sabiduría, de experiencia, de yo sé lo que es mejor para ti. Su relato no se presenta como una cárcel, sino como un mapa.
pero cada línea de ese mapa conduce al mismo destino, tu sometimiento. Y mientras caminas convencido de que avanzas hacia la libertad, lo único que haces es recorrer un laberinto trazado por otra mano. El maquiavélico entiende que el poder más duradero no se consigue con miedo ni con halagos, sino con el control del significado. Si logra que creas que tus derrotas son parte de su enseñanza, que tus heridas son prueba de su cuidado, entonces nunca lo cuestionarás. Porque ¿quién se rebela contra quien parece darle sentido a su vida? Esa es la ironía más cruel. Al final, no necesitas cadenas externas, porque la prisión se instala en tu forma de interpretar la realidad. Así, lo que comenzó con pequeños gestos de manipulación termina convirtiéndose en un dominio absoluto. No controlan lo que haces, sino lo que piensas de lo que haces. No controlan tu dolor, sino la historia que te cuentas sobre ese dolor. Y en esa sutileza está la trampa más perfecta. Te conviertes en cómplice de tu propia obediencia. El resultado es devastador. Tu vida ya no es tuya, sino una obra escrita por otra mente, una mente que nunca mostró su verdadero rostro. La mente maquiavélica no busca ser amada ni temida, busca algo más profundo, ser la única voz que resuena dentro de ti cuando intentas responder la pregunta más simple y más aterradora de todas: ¿quién soy realmente?